Hola, soy André Torres, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica y Redes de Información de la Universidad de las Américas, y hoy les vengo a presentar una aplicación calculadora que utiliza RPC. RPC significa llamadas a métodos remotos. ¿Qué significa esto? Significa que un programa puede llamar a un método de otro programa que se encuentre remotamente. Esto lo logra a través de stuffs que nos permiten transferir los métodos hacia los equipos. Bien, en este caso tenemos una máquina Red Hat, un sistema operativo Linux. Lo primero que vamos a hacer es crear un usuario. Lo llamaremos IR710. Vamos a ponerle una contraseña que será la misma. Bien, para comprobar que el usuario está creado, vemos un cat de este comando. Y podemos ver que el usuario está creado en esta dirección. Bien, ahora desde mi máquina principal, ya que este sistema está instalado en una máquina virtual, vamos a ejecutar la terminal PuTTY, que nos va a permitir conectarnos. Para esto antes tenemos que ver la IP que tenemos direccionada acá en la máquina Linux con el comando ifconfig. Podemos ver la IP que tenemos, en este caso es la 10.2.15. Tipeamos esta. Bien. La anterior conexión no se había iniciado ya que no teníamos configurado el adaptador puente en nuestra máquina virtual. Cuando ya lo configuramos y reiniciamos los servicios con estos comandos, ya podemos tener una IP que sí está en nuestra red, por lo tanto nos podemos conectar en el PuTTY. Como vemos, el PuTTY ya nos aparece la elección. Vamos a iniciar con el usuario que creamos anteriormente. Ponemos la contraseña y ya tenemos acceso. Ahora vamos a ver en qué directorio nos encontramos. Estamos en el directorio del usuario IR710. Vamos a ver qué tenemos. No tenemos nada. Nos dirigimos uno hacia arriba, vemos que hay. Estos son los usuarios que tenemos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es iniciar sesión como usuario, superusuario. Con el comando su-root. Se tiene que dejar un espacio aquí. Ponemos la contraseña de nuestro sistema y ahora sí vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos la carpeta rpc1 tar, que es donde está nuestra aplicación. Esta carpeta la vamos a mover hacia la carpeta del usuario IR. Para esto colocamos cp, el comando cp para copiar rpc, el directorio hacia donde lo que queremos copiar, y ahorita lo copiamos. Bien, una vez que está copiado vamos a ver cómo está el archivo. Como vemos, el dueño es el root, por lo tanto tenemos que cambiar para poder que el usuario IR710 lo pueda manejar. Bien, volvemos a hacer el comando y ahora vemos que el usuario
propietario ya es el usuario nuevo que creamos. Bien, ahora lo que vamos a hacer será iniciar sesión con el usuario IR. Nos vamos a dirigir hacia nuestra carpeta, directorio, por lo que vamos a hacer hacemos un ls, ahí está nuestro archivo, tendremos que descomprimirlo con el comando tar, seguido de zxuf y el comando. Esto nos creará un directorio que se llamará rps1. Dentro de este directorio vamos a tener todos estos archivos. Lo podemos comprobar haciendo un ls del directorio que tengamos bueno, nos dirigimos al directorio para ver qué tenemos. Como ven, tenemos la aplicación calculadora, tenemos el cliente, el servidor y el test local. Bien, como podemos ver, hice un cat de nuestro archivo calculadora X, donde podemos ver que tiene dos argumentos de entrada, pero como el método solo recibe uno, lo contiene en esta estructura de carrera para luego hacer la llamada. El siguiente paso que tenemos que hacer es mover la carpeta, mover el archivo test local al directorio superior. Para eso hacemos uso del comando nv. El test local .. significa la carpeta anterior. Como ya está movido, podemos ver que no tenemos nada. La carpeta superior encontraremos el test.local. Bien, el siguiente paso será compilar nuestro archivo. Para eso nos vamos a dirigir a donde está el archivo calculadora.x. Este archivo vamos a compilarlo con el comando rpcgen calculadora.x. ¿Qué va a hacer este comando? Nos va a generar 4 archivos más, como podemos ver. Nos va a generar 4 archivos más, que el primero es este archivo calculadora.h, el cual es el fichero de cabecera con las constantes y las definiciones de las estructuras usadas como parámetros de entrada y como valores de salida. Después tenemos el archivo cal-cliente.c, es el código C con la implementación del staff. El calculadora -sdc es el código C de la implementación del skeleton del lado del servidor. El calculadora -xdr es el código C con la implementación de las rutinas XDR para aplanar y desaplanar los argumentos del valor del retorno. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es compilar el servidor primero, con lo cual usamos el comando que nos va a servir para generar el ejecutable. Tenemos que iniciar el calc del lado del servidor y el XDR no tenemos que olvidarnos. Y compilamos. Bien, una vez que ya compilamos del lado del servidor, podemos ver que ya tenemos la aplicación lista para ejecutarse. Nos falta compilar del lado del cliente, por lo cual abrimos otra terminal para así mostrar todo el lado del cliente y el lado del servidor funcionando al mismo tiempo. Por lo cual ahora nos dirigiremos a nuestra carpeta de la aplicación. Vamos a ver los archivos. Nos falta compilar del lado del cliente, lo cual usamos el comando anterior. En este caso se va a llamar cliente.
usamos el cliente.c, usamos el calculadora -cliente y siempre usamos el calculadora XDR para la conversión correcta de los archivos. Y utilizamos el comando y ahora vamos, que ya tenemos las dos aplicaciones realizadas. Lo siguiente que tenemos que hacer es ya podemos ejecutar las aplicaciones, que no puedo encontrarlo porque tenemos que diferenciar la IP con la que estamos usando. En este caso será el localhost. Nos dice que el programa no ha sido registrado. Esto se da porque también primero tenemos que ejecutar el programa del lado del servidor, por lo cual nos dirigimos a este lado, al lado derecho. Ejecutamos nuestro servidor, el servidor ya se encuentra en línea. Ahora sí podemos intentarlo nuevamente y como podemos ver, funciona. El lado del cliente hace la llamada a sumar con los argumentos 100 y 20 y le devuelve 120. Y esto lo hace con las 4 operaciones: sumar, restar, multiplicar. En el lado del servidor, el servidor hace la invocación de los métodos locales de su lado: restar, multiplicar, dividir. Luego comprobaremos por qué no se nos imprime el sumar, ya que tendremos que ver en qué lado encontramos los procedimientos remotos. Como podemos ver, el servidor sí se queda a la espera de más peticiones. Bien, nuestro siguiente paso será cambiar del lado del cliente los argumentos que vamos a pasarle al servidor. Para esto vamos a hacer un pequeño cambio en la aplicación cliente. Para esto ingresamos al editor de texto nano, donde podemos encontrar los parámetros que estamos mandando. Como vemos, son 100 y 120. Vamos a cambiar a le vamos a poner 240 y 60. Para salir usamos el comando control X, ponemos 10 para guardar y enter. Bien, vamos a ver si se compila. Como vemos, no se hizo el cambio porque no volvimos a compilar todos los archivos. Para esto tenemos que usar este comando de nuevo. Y ahora sí vamos a ejecutar la aplicación. Como vemos, ya se realizaron los cambios. Enviamos los parámetros 240 y 60 y nos devolvió la suma correctamente. Igual del lado del servidor se recibieron los dos parámetros y nos devolvieron la respuesta. Como vimos, no fue necesario bajar el servicio, ya que este solo espera a la llamada de los argumentos. Lo que fue necesario fue generar de nuevo las rutinas staff del lado del cliente, por lo cual vimos que tuvimos que compilar de nuevo estas rutinas. El siguiente punto que tenemos que analizar es si podemos cambiar el puerto con el cual trabaja nuestra aplicación servidor, pero como vemos no se puede cambiar, ya que en RPC se utilizan los port mapper, que funcionan como un DNS de puertos. Una aplicación se sube al port mapper con la versión, la aplicación y el puerto aleatorio el cual se conecta, y el puerto, y se coloca con el puerto aleatorio que el port mapper le da. Luego el cliente, para poder acceder a él, consulta al port mapper, el port mapper le redirecciona hacia el servidor para que se pueda utilizar el servicio. El siguiente paso, vamos a analizar qué aplicaciones se ejecutan localmente
y cuáles se ejecutan localmente, qué métodos. Para esto vamos a ver en el servidor qué aplicaciones se están ejecutando. Como podemos ver, este es el calculadora, incluye las librerías. Está haciendo el método sumar el servidor, el método restar, multiplicar y dividir. Solo vemos que está comentado la impresión la impresión del sumar, por lo cual todos los métodos se están generando remotamente, es decir, en el lado del servidor, y el cliente solo accede a estos servicios. Bien, la siguiente tarea será analizar funcionamiento de Port Mapper. Para esto utilizamos el comando rpc info-p. rpc info, déjeme ver si está ahí. Como vemos, ingresamos el comando rpc info, podemos ver el programa, la versión, el protocolo que está usando y el puerto al cual se está conectando. Bueno, como última parte de la práctica de laboratorio, vamos a convertir la aplicación test local en una aplicación de remoto, es decir, que haga la llamada al servidor que tenemos. Bien, lo primero que vamos a hacer será ver cómo está el programa test local. Vamos a hacer un KDL y como podemos ver, el programa test local solo hace las llamadas a un procedimiento que se encuentra en su misma aplicación. Hace una suma con estos for anidados y llama al procedimiento localmente, es decir, no llama a uno en red. Lo primero que tendremos que hacer es copiar este archivo en la carpeta rpc1 para luego modificarlo. Como lo podemos ver, yo ya lo copié y luego lo modifiqué y le cambié el nombre a terremoto. Vamos a ver qué tiene este archivo terremoto. Bien, como podemos ver, el archivo nano terremoto lo que hace ahora es crear unos parámetros y una variable resultado. Luego mandamos a llamar, bueno, en realidad lo primero que tenemos que hacer es incluir el archivo calculadora.h para poder llamar a las clases cliente. Aquí es donde hacemos las conexiones. Como ven, aquí llamamos a calculadora.versión y luego en la suma, dentro de los for anidados, vamos a definir nuestros parámetros, el 1 y el 2, que va a ser ahí la j. Luego le mandamos al método sumar-1 que se encuentra en la aplicación servidor. Ponemos un if por si acaso hay algún fallo y de aparte sacamos el tiempo que se demora en hacer esto. Salimos de aquí. Los cambios que hicimos en la aplicación servidor son para que se pueda imprimir la suma, para poderla ver. Solo tuvimos que descomentar el print que estaba comentado en esta sección y de ahí no hicimos nada más. Es importante recalcar que tenemos que volver a compilar los archivos con estos comandos, tanto en el servidor, ya que hicimos un cambio, y tanto en el test local, porque así generaremos el stop nuevo del servidor, el stop nuevo del test remoto y aparte los XDR. Ahora procederemos a comprobar el funcionamiento de nuestra aplicación. Aquí tengo el servidor a la escucha. Voy a cancelarle para que vean nuevamente cómo lo hago. El servidor está listo para escuchar y del lado del cliente vamos a ejecutar el test remoto en estos momentos. Como ven, empieza a sumar con los ifs anidados
mientras el cliente espera la respuesta. Como vemos, ya acabó de ejecutarse. Se demoró 6 segundos en ejecutar todas las sumas y lo hizo. Y con esto concluimos la práctica de laboratorio de RPC, donde pudimos comprobar cómo una aplicación utiliza llamados a procedimientos remotos hacia una aplicación servidor. Como conclusión, el RPC funciona cuando se usa una programación estructurada, es decir, sigue paso a paso. Por eso es que el cliente tiene que esperar a que el servidor le devuelva la respuesta. El cliente siempre va a comunicarse a través de un stuff que hace un proceso de marshalling que sirve básicamente para convertir el formato de la aplicación en formato de red. Luego el stuff del servidor convierte ese formato otra vez al formato de red, en formato de la aplicación, y lo sube al procesamiento, y luego le vuelve a hacer el mismo proceso en inversa. Espero que hayan disfrutado de este laboratorio y que hayan aprendido.